Creo que es la enésima manifestación del viejo proyecto del keynesianismo verde. Bien es verdad que en un momento distinto de los del pasado. Antes me refería a la crisis de 1929. Hay una diferencia fundamental entre la crisis del momento presente y la de 1929. Hace 80 o 90 años, el problema de los límites medioambientales y de recursos del planeta no se manifestaba o no tenía la misma entidad que tiene hoy, con lo cual admito que el escenario en el que cobra cuerpo la propuesta del Green New Deal es distinto del ámbito en el que se manifestaron los proyectos antecesores que más o menos olían a lo mismo. Me parece que es un intento a la desesperada de convencernos de que el capitalismo puede autorregularse finalmente y que puede hacerlo además en un escenario marcado por una nueva diferencia con respecto al pasado. La era del petróleo barato quedó atrás hace 30 o 40 años, de tal manera que le auguro poco futuro a este horizonte. No hago otra cosa que suscribir la opinión que tú has enunciado. Has invocado varias veces el concepto de pesimismo. No me gusta mucho. Yo creo que no gano nada ni lo pierdo siendo optimista ni pesimista. Entiendo que alguien me diga, tu diagnóstico de la realidad no se ajusta a los hechos, y en ese caso tendré que modificarlo, pero no gana ni pierde por ser optimista ni pesimista. De hecho, hay mucha gente que interpreta que mi disertación sobre el colapso, lo que habéis escuchado, es irrefrenablemente optimista. Yo he señalado, por ejemplo, que los colapsos históricamente han tenido consecuencias saludables en términos de ganancias en materia de autonomía local, desjerarquización, reruralización, con lo cual la conclusión parece servida. El colapso no es simplemente una tragedia, hay otros elementos acompañantes que pueden contribuir a generar una sociedad alternativa. Segundo de los elementos. A ver, yo no he hecho aquí ninguna defensa ni ninguna loa de ninguna ideología. En este caso creo que has malinterpretado mis palabras. Tampoco sé si ganamos mucho diciendo que las viejas ideologías del pasado han perdido por completo asiento. Cuando redacté el capítulo de ese libro relativo a los movimientos por la transición ecosocial, me percaté inmediatamente de que la mayoría de los expertos que habían trabajado sobre la materia bebían de una vena libertaria. Prefiero utilizar este adjetivo que creo que es menos ideológico que el adjetivo anarquista. Bebían de la idea de que teníamos que recuperar los viejos conceptos de sociedades organizadas desde abajo, desde la autogestión, desde la democracia directa y desde la solidaridad. Yo creo que ese proyecto, que es el del anarquismo del siglo XIX, es perfectamente defendible hoy, pero no siento ninguna necesidad de poner por delante la etiqueta del anarquismo. De hecho, he confesado muchas veces que las personas que, a mi entender, son anarquistas más consecuentes no sabían que eran anarquistas. Lo eran de manera espontánea. Tercero, yo respeto la percepción saludable que tienes de estos nuevos movimientos, pero creo que estoy en la obligación de llamar la atención sobre sus limitaciones, aún admitiendo que esas limitaciones pueden ser temporales y que tal vez su derrotero futuro anuncie la cancelación de estos problemas. Hace unos meses me pidieron de aquí de Granada que firmase el manifiesto fundacional de Extinction Rebellion España. Y yo respondí que no podía hacerlo porque era un manifiesto que lo único que hacía era demandar de nuestros gobernantes que modificasen su conducta. Y creo que esto es de una ingenuidad imperdonable, a menos que sea una estrategia tramada encaminada a decir, como no habéis modificado vuestra conducta, nosotros tenemos que asumir una propuesta más radical. Me temo que muchos de esos movimientos realizan una reflexión interesante sobre los síntomas de la crisis, pero a duras penas prestan atención a las causas de la crisis, el capitalismo y sus reglas del juego, y a los efectos. La llamada fuerte, entonces te digo, no cambio el clima, cambio el sistema. Greta Thunberg. Tú has leído los dos libros de Greta Thunberg. ¿Has leído los dos libros de Greta Thunberg? Bueno, pues yo cuando hablo con muchos de estos activistas tengo la impresión de que
Viven en una especie de mundo ilusorio en el cual identifican ciertamente el problema, el agotamiento de las materias primas energéticas, el cambio climático, pero las causas no aparecen claras y tampoco aparece claro el volumen ingente de sacrificios que en cualquier caso vamos a tener que asumir, con colapso o sin él. Bueno, por eso tú eres optimista y yo no lo soy tanto. Pero hay un cuarto y último elemento que quiero mencionar. Tú también lo has mencionado. Las resistencias desde arriba. El capitalismo hoy imperante va a renunciar a su condición de privilegio, va a asumir un ejercicio de autorregulación que le va a permitir salir airoso de esta crisis. Yo, francamente, no lo veo. Por eso, mi conclusión final es que es más sencillo que ese proyecto alternativo emerja después del colapso que antes del colapso. Pero nada me gustaría más que darte toda la razón y decirte que la tienes. Pero hoy por hoy no acabo de verlo con tanta claridad. No pasa otra cosa que esto. A ver, ¿por qué pese a todo conservo alguna esperanza con respecto al futuro? Por dos razones. La una, porque intuyo que la conciencia de la proximidad del colapso va a provocar cambios en la conducta de muchas gentes que habitan en los países del norte. No quiero ser ingenuo. Esos cambios pueden serlo para bien, pero también pueden serlo en el sentido del ecofascismo, de gentes que razonen diciendo: yo quiero estar en el grupo de los elegidos, de los 2.000 millones que se van a salvar, de tal manera que estoy dispuesto a renunciar a determinados privilegios, derechos y libertades. La segunda fuente de esperanza llega en efecto de los países del sur, de gentes mucho menos corroídas que nosotras por la lógica mercantil del capitalismo. Y al respecto, en los últimos tiempos procuro poner dos ejemplos centrales de experiencias que me parece auguran un mundo diferente. El primero lo aporta lo de Chiapas en México desde hace un cuarto de siglo, y el segundo lo de lo que ha estado ocurriendo en los 6 o 7 últimos años, en efecto, en Rojava, esa pequeña franja situada al norte de Siria y en la que ha cobrado cuerpo un experimento de confederalismo democrático que en un grado u otro guarda relación con el pensamiento de Bookchin, a quien has mencionado. En los dos casos creo que se han articulado sociedades que rechazan por igual el capitalismo y el socialismo de Estado, que rechazan la institución Estado desde la perspectiva de la autogestión, de las economías colectivas, que colocan a las mujeres en el centro del proceso de liberación, que son muy respetuosas con las sabidurías tradicionales de los pueblos ancestrales y que se percatan de manera muy cruda de las consecuencias dramáticas de la erosión del medio natural provocada por la acción humana. A veces me he dejado llevar en los últimos meses por la idea de que tendríamos que recuperar algo que, a mi entender, estaba en el origen de la fascinación que a muchas personas les sigue produciendo el movimiento anarquista español anterior a 1936. Yo creo que espontáneamente en ese movimiento se dieron cita dos elementos, uno de carácter precapitalista, que se derivaba del hecho de que la mayoría de las militantes de ese movimiento procedían del mundo rural o eran hijos o nietos de gente que venía del mundo rural, con lo cual habían conservado una visión colectiva y solidaria de la acción humana. El segundo de los elementos era una ideología, el anarquismo, que planteaba un proyecto ya no precapitalista, sino anticapitalista. A mí me parece que esto es algo en lo que tenemos que trabajar, y repito, mirarnos en el espejo de Chiapas, en el de Rojava y en algunos más, creo que es una buena recomendación. Bueno, creo que las he mencionado de la mano de esos otros 5 verbos que invoqué. La búsqueda de una reruralización de nuestras sociedades, una crítica más sagaz de la que hoy acometemos de las tecnologías, el horizonte de despatriarcalizar definitivamente el escenario en el que estamos, la descolonización de nuestras mentes y, en fin, la descomplejización de las sociedades que hemos ido creando. De todas maneras, a mi entender, todo esto no tiene sentido si no somos capaces de poner en marcha un proyecto que he invocado varias veces, aunque no glosase en demasía el término correspondiente: desmercantilizar todas las relaciones. Salir de la lógica mercantil del capitalismo, de la lógica del beneficio privado, un elemento que recordarás atribuí a esos espacios autónomos que antes mencioné.
Recordarás que cuando introduje esa defensa de los espacios autónomos, puse por delante una cláusula verbal que decía: lo que hoy está al alcance de nuestra mano. Si aquí estuviese uno de los viejos anarquistas anteriores a 1936, ¿cómo percibiría la propuesta de los espacios autónomos? Probablemente diría: está bien, pero nosotros aquello a lo que aspirábamos 80 años atrás era a expropiar literalmente el capital. Y tendría toda la razón en su queja. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hemos ido retrocediendo de tal manera que me parece que tenemos que hacer algo para recuperar impulso, e intuyo que esos espacios autónomos, en su humildad, bien pueden configurar la catapulta que necesitamos para recuperar lo que infelizmente perdimos. Buena pregunta. Supongo que lo razonable es afirmar que es una combinación de los dos elementos. Los conceptos crisis y colapso, que en teoría presentan un perfil claro, a veces invitan a concluir que las realidades están intermezcladas, de tal suerte que sospecho, mi conocimiento del escenario chileno es muy precario, que hay una combinación de los dos elementos. Pero en cualquier caso, la represión crudelísima a la que se han entregado las autoridades chilenas anuncia que estemos delante de una crisis o de un anticipo del colapso. El sistema no va a actuar precisamente de manera benigna, tranquila, discutiendo, rebobinando y reflexionando sobre sus disfunciones. En realidad, me pareció que era un momento delicioso escuchar a Piñera afirmar que había pedido a todos sus ministros que pusiesen sus cargos a su disposición, anunciando en paralelo que se había equivocado. El único cargo que no ponía a disposición de nadie era el suyo, cuando era el responsable principal de la miseria ingente que acosa hoy al grueso de la sociedad chilena, ¿no? Y esto me parece que anuncia la conveniencia de no dejarnos engatusar por este tipo de mensajes, por mucho que tengan la apariencia de autocríticas profundas de gentes que seguirán siendo igual de miserables de lo que han sido siempre. Siempre que hay en España convocada una huelga general, aparece afortunadamente ya la discusión de si esa huelga puede ser solo de producción y no serlo al mismo tiempo de consumo. O sea que uno no acude a trabajar a su empleo y luego acude a comprar en un supermercado por la tarde. Aquí hay algo que indica que nuestras cabezas no funcionan, ¿no? En realidad sospecho que los chalecos amarillos en Francia han generado un tercer escenario, que es el del bloqueo de las carreteras para impedir que las grandes superficies puedan registrar una vida normal, que me parece que es un elemento interesante de fórmula prehuelguística que anuncia algo que en efecto coloca la discusión sobre el consumo en el centro de nuestras reflexiones. Segundo, haces muy bien en mencionar esa larga lista de activistas ecologistas que en América Latina han sido asesinados. Yo no quiero hurgar en modo alguno en las heridas de Greta Thunberg, que me parece que es una persona admirable, que ha tenido la virtud de colocar una reflexión importantísima en el centro de nuestras consideraciones. Pero es evidente que el sistema que padecemos prefiere lidiar con Greta Thunberg que con todos esos activistas asesinados en América Latina. ¿Asesinados por qué? ¿Por quién? ¿Por los hacendados locales? No, por nosotros mismos a través de nuestros intereses extractivistas en esos países. Tercer elemento, lo del buen vivir. Yo he dicho muchas veces que entiendo que lo que yo llamo de crecimiento es extremadamente similar a lo que muchos de los integrantes de tribus indígenas en América Latina llaman buen vivir. Ciertamente las herramientas conceptuales surgen en escenarios distintos y pueden conducir a conclusiones eventualmente diferentes. Pero en este caso es mucho más feraz que intentemos aprender del buen vivir que enseñar nada a los habitantes de esos países. He contado muchas veces esta anécdota. La historia cuenta que en una región perdida de la Amazonia brasileña se adentraron unos misioneros y se toparon con unos indios que se dedicaban a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros decidieron realizar un esfuerzo y obsequiaron a los indios con unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los misioneros regresaron a esa misma región, se toparon de nuevo con los indios y uno de los primeros preguntó: ¿y los cuchillos qué tal?
Muy bien, respondió uno de los indios, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, terció el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio respondió perplejo. No, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que este chip mental, que es perfectamente racional y respetable, se ha evaporado, sin embargo, en las cabezas de los habitantes de las sociedades opulentas. Termino. Sabéis que se va a organizar en diciembre en Madrid una cumbre del clima. Yo creo que están servidas las conclusiones que invitan a articular una contracumbre del clima. Creo que alimentar la enésima farsa de los poderosos del planeta encaminada a convencernos de que están haciendo algo para resolver estos problemas es equivocarse, y que corresponde que articulemos un discurso alternativo que, infelizmente y pese a todo, va surgiendo, aunque a mi entender no lo haga con la velocidad que necesitamos. Empiezo por lo segundo. El término espiritualidad es demasiado genérico y me temo que cada cual puede depositar en él lo que estime conveniente. Algunas de las formas de espiritualidad me parecen francamente prescindibles, pero otras me parecen extremadamente respetables. Debo señalar de todas maneras que cuando asumí ese ejercicio de comparación, mi propósito no era tanto comparar el colapso con la muerte, como nuestra reacción ante la muerte, como un anticipo de la reacción que presumiblemente vamos a mantener con el colapso. Y al respecto me limito a recuperar esas 5 etapas que identifica Elisabeth Kubler-Ross. La negación. Probablemente muchas personas están en el estadio de la negación. Esto no va a ocurrir. La segunda, la angustia. Cuando uno se percata de que eso que creía que no iba a ocurrir está delante de los ojos, lo que produce es fundamentalmente angustia. La tercera, la adaptación. Hay un ejercicio inevitable en virtud del cual nos adaptamos a ese nuevo escenario. La cuarta, la depresión, cuando nos percatamos de que ese nuevo escenario no es particularmente halagüeño, que está cargado de muchos elementos negativos, por ejemplo, en términos de reducciones dramáticas de nuestras capacidades de consumo. Y la quinta y última, la aceptación. Una de las preguntas que hay que hacerse al respecto, tanto en relación con la muerte como en relación con el colapso, es ¿cuánto dura la manifestación de estas 5 etapas? Porque si el proceso es demasiado largo, puede ser singularmente traumático. No me he referido a ello en mi charla, pero hay una discusión que yo creo que es muy interesante relativa a qué es lo que debe atraernos más, un colapso rápido o un colapso lento. La tesis que yo manejo es que nos interesa más un colapso rápido. ¿Por qué? Porque un colapso lento puede facilitar la tarea de reorganización de las capacidades del sistema, de tal manera que su crisis no sea tan honda como la que puede derivarse de un colapso rápido. Lo que has dicho me parece muy respetable. Yo, sin embargo, mantengo mi percepción de los hechos. Hace 2 meses leí el libro fundacional publicado en el Reino Unido por Extinction Rebellion y me produjo estupor. Era un amasijo de contenidos, entre los cuales estaba, por cierto, el Green New Deal que defienden los demócratas norteamericanos y que ha captado al vuelo Íñigo Errejón entre nosotros, que es la enésima trampa de defensa del sistema. Creo que la profundización en el análisis de cuáles son las causas del cambio climático no estaba. Ahora bien, yo dejo abierta la puerta a que, por ejemplo, Extinction Rebellion España dé un paso más adelante, que rompa algunos vínculos extraños que Extinction Rebellion en el Reino Unido tiene con instancias financieras no particularmente estimulantes, y que aquello que tú acabas de defender sea la realidad cotidiana de ese movimiento. No solo no desdeño esa posibilidad, sino que me alegraría que fuera así, pero yo estoy en la obligación en el momento presente de mantener lo que acabo de decir, no puedo decir otra cosa. Acepto de buen grado tu recomendación, pero a mí no me queda más remedio que hacer lo que creo que no hacen las demás personas, y no me refiero al mundo alternativo. No estoy pensando ahora en Extinction Rebellion. Dije al principio,
El discurso sobre el colapso no está presente en los medios de comunicación. Tampoco está presente en el discurso de nuestros responsables políticos. ¿Qué dice Pablo Iglesias sobre el colapso? Absolutamente nada. Su discurso es aberrantemente cortoplacista, está infelizmente vinculado con la necesidad de obtener cuantos más votos en las próximas elecciones. Bueno, pues a mí no me queda más remedio que ser un Pepito Grillo, entre otros muchos, que intenta plantear esta discusión, pero soy perfectamente consciente de que el riesgo que mencionas está ahí. Claro, si invocamos lo del colapso, bien puede ocurrir que haya personas que entren en una profunda depresión, con lo cual su perspectiva de movilización se reduzca a la nada. Pero yo formulo la pregunta desde el otro lado, y si no lo decimos, no estamos moviendo el carro del sistema, ocultando la realidad de a dónde vamos. Me quedo de todas maneras con algo que has dicho que a mí me parece muy importante. Intuyo que tu defensa hoy de Extinction Rebellion no tiene tanto que ver con el hecho de que pienses que es un movimiento que va a subvertir realmente la realidad, como con lo que mencionaste al principio. Es un movimiento que te permite generar redes solidarias con personas que están más o menos donde tú estás. Y a mí esto me parece sobradamente importante. En el último de mis libros, yo mencionaba cómo en el mundo alternativo, cuando intentamos imaginar qué es lo que debemos hacer para cambiar, siempre estamos pensando en las pautas tramadas de las organizaciones vertebradas, sus asambleas, sus programas, las manifestaciones que articulamos. Y digo que muchas veces lo que enriquece realmente a esos movimientos, lo que les da fortaleza, es lo que hacemos en los bares. Cuando nos miramos cara a cara y, lejos de la trama más o menos estratificada de las relaciones establecidas en las organizaciones, decimos lo que pensamos. Y esto me parece que es muy importante en términos de articulación de una sociedad distinta. Si Extinction Rebellion es capaz de desempeñar ese papel en los circuitos que sean, me parecerá más que suficiente, por mucho que me vea en la obligación, repito, de enunciar mis discrepancias en lo que respecta a lo que entiendo que son argumentos un poco livianos a la hora de analizar la realidad.